Buenas noches. Vamos a empezar, chicos. Vamos, ¿estamos listos? Sí, Doc, ya Ok, estamos. ¿Continuamos? Listo, Doc. sí, sí, Bueno, vamos a bueno, chicos, el día de hoy les vamos a hablar sobre dermatitis atópica. Iniciamos. Cámbiale de diapo, porfa. Bueno, la dermatitis atópica es una dermatosis inflamatoria crónica que se caracteriza por un prurito y una evolución y recurrencia crónica, presente desde la lactancia y también se presenta en la edad adulta. A menudo se asocia con otras enfermedades atópicas como la rinoconjuntivitis, las alergias, la rinoconjuntivitis alérgica, el asma, alergias alimentarias y que también con la esofagitis eosinofílica. Cámbiale, por favor. En cuanto a su epidemiología, se ve que de un 10 a un 30% en niños y de un 2 a un 10% en adultos. Es más frecuente en personas de raza negra y en asiáticos. Además, es más prevalente en personas que viven en zonas urbanas y en países ricos. En cuanto a la prevalencia, hombre-mujer es más prevalente en mujeres, siendo de 1.1 a 1.4. Cámbiale, por favor. En cuanto a los estudios epidemiológicos, también se ha visto que lo podemos dividir en tres partes. El tipo de inicio temprano, que empieza antes de los 2 años de vida. Se ha visto que un 60% de los lactantes o niños pequeños que han tenido esta enfermedad, a los 12 años vuelven a tenerla. También el tipo de inicio tardío empieza después de la pubertad y el tipo senil. ¿Sí, Doc? ¿Qué dijiste de los niños que empiezan con la dermatitis? Sí, se ha visto que un gran porcentaje de niños que han presentado dermatitis atópica en la lactancia o niños pequeños vuelven a tenerla a los 12 años. O sea, hay una remisión de esta enfermedad. Ya. Ajá, esto también se ve en el caso que les vamos a presentar. Ya, en cuanto al tipo de inicio senil, aparece después de los 60 años. Cámbiale, por favor. En cuanto a los desencadenantes, tenemos al clima, temperaturas extremas como en el frío, el calor que se presenta en invierno y verano. Los irritantes, por ejemplo, la ropa, tejidos de lana, tejidos ásperos, la transpiración, el uso de detergentes o disolventes. En cuanto a las infecciones, pueden ser infecciones cutáneas, por ejemplo, por el Staphylococcus aureus, o infecciones sistémicas. En cuanto a las alergias ambientales, por ejemplo, el ácaro de polvo, el polen. En cuanto a las alergias alimentarias, se ha visto que el huevo y la leche, pero más por el huevo. También entre frutos secos como los cacahuates, el pescado, mariscos, es la soya y el trigo. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto a la fisiopatología, hay tres partes de la fisiopatología. Una disfunción de la barrera epidérmica, una alteración en el microbioma y una desregulación inmunitaria. Y todas estas van a depender de factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, hay muchas moléculas en la estructura del epidermis que son cruciales para prevenir la pérdida de agua y la protección contra factores ambientales. Entonces, las mutaciones de los genes que codifican estas proteínas eh, son los responsables de la función de la barrera normal. Entonces, si tenemos alguna mutación, vamos a permitir un aumento de la permeabilidad de la piel. Entonces, con este aumento de la permeabilidad de la piel, nos vamos a permitir que entren más antígenos o bacterias. En cuanto a la disfunción de la barrera epidérmica, esto favorece a la penetración de irritantes, alérgenos y microbios, que son los desencadenantes de la respuesta inmune, que así se liberará citocinas proinflamatorias. Aquí tenemos a la mutación de la filagrina. La filagrina es un componente que es una proteína agregante de los filamentos de queratina, que sirve como un componente estructural principal del estrato córneo. La integridad de la barrera cutánea se mantiene mediante la filagrina. Entonces, si es que tenemos una disminución de esta filagrina, va a haber un aumento de la permeabilidad.
las moléculas de filagrina disminuidas o los defectos que conducen por un pH alto promueven a la inflamación. La inflamación causa una mayor degradación de la producción de los productos finales de la filagrina y la disminución en sí de la filagrina. Y con esta disminución de la filagrina y sus productos finales se mejora la penetrancia de los alérgenos. Ya, en cuanto a los lípidos del estrato córneo, todos estos cambios de la composición lipídica del estrato córneo y la flacidez de las uniones entre las estructuras son factores que promueven igual la penetrancia de estos microbios. Entonces, también se ha visto que las citocinas liberadas por los linfocitos helper 2 afectan a los componentes lipídicos del estrato córneo y aumentan así la permeabilidad de la piel. En cuanto a las proteasas y los inhibidores de las proteasas, en la dermatitis atópica lo que vamos a tener es una elevación de las concentraciones de las proteasas, como las calicreínas 5 y 7, por un desequilibrio de las actividades de las enzimas proteolíticas y de los inhibidores de las proteasas, como es el inhibidor de la tripsina tipo casa linfoepitelial. Entonces vamos a tener una deficiencia de este inhibidor y esto aumentará la permeabilidad cutánea. Ya, y ahora, el segundo factor, que era el microbioma cutáneo. Como sabemos, en la piel hay gran cantidad de microbios, que estas bacterias pueden ser patógenas o comensales. También hay hongos y virus, que desempeñan un papel crucial en la homeostasis de la epidermis. Pero en el eczema atópico, hay un cambio en las bacterias, siendo más predominante el Staphylococcus aureus. Entonces, los superantígenos promueven el desarrollo de la respuesta de los linfocitos helper 2. Estas exotocinas con propiedades superantígenas promueven la respuesta inflamatoria, como es la delta toxina del Staphylococcus aureus, lo que estimula la desgranulación de los mastocitos y la inflamación mediada por los Th2. Cámbiale, por favor. Ya, ahora les voy a explicar la parte de la desregulación inmunitaria. Aquí forma parte tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Y tenemos dos fases, que es la fase aguda, en donde predominan los linfocitos helper 2, y en la fase crónica, donde predominan las citocinas de los linfocitos helper 1 y helper 2. Y el linfocito T helper 17, este está presente tanto en la fase crónica como en la fase aguda. En la fase aguda se caracteriza por la presencia de todas estas, de las interleucinas 4, 5 y 13, que esto llevará a la activación de los eosinófilos, los mastocitos, y a una producción de inmunoglobulina E. En sí, la interleucina 1, la linfopoyetina estromal tímica, la interleucina 25 y la interleucina 33 son citocinas que derivan de los queratinocitos, y estos estimularán la respuesta de los linfocitos T helper 2. Las citocinas de los linfocitos T helper 2 van a producir la inhibición de las proteínas como la loricrina y la filagrina que les había mencionado. Ya. En cuanto a la linfopoyetina estromal tímica, esta es similar a la interleucina 7 porque produce la activación de los linfocitos T helper 2 mediante las células dendríticas. También las interleucinas, la interleucina 4 promueve también la diferenciación hacia linfocitos T helper 2 y la producción de inmunoglobulina E. Y la interleucina 4 y 13
Estas, mediante la activación de transducciones de señales y mediante la activación de la transcripción, mediante el activador de transcripción 6, el STAT6, promueven también la diferenciación de los linfocitos T vírgenes a linfocitos TH2. Otras citocinas que intervienen aquí son las interleucinas producidas por el linfocito T17, que son la interleucina 17 y la interleucina 19, que estas son características de la dermatitis pediátrica. Una de las interleucinas más importantes aquí es la interleucina 31, que esta es la que producirá el prurito, y esta es secretada por los linfocitos TH2. La interleucina 31 es la responsable de prurito porque esta se une al receptor de la interleucina 31Ra, que está presente en los nervios sensoriales, y esto induce la comezón. Bueno, esto es un poco del tratamiento, pero para que recuerden cuando estamos hablando, el nebulizumab es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor de la interleucina 31 y así reduce significativamente el prurito del paciente. Ya, las interleucinas así que van a promover la secreción de la inmunoglobulina E son la interleucina 4, 5, 9, la 31, la 13 y la 22. Cámbiale, por favor. Ah, no, una cosa, no le cambies, una cosa más, que las células linfáticas innatas, en especial las células linfáticas innatas de tipo 2, estas están en la dermatitis atópica y estas estimulan a la linfopoyetina estromaltímica y secretan linfopoyetina estromaltímica, interleucina 25 y la interleucina 23, que esto potenciará a la diferenciación hacia linfocitos helper 2. Cámbiale, por favor. Muy bien, entonces, continuando con las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica, pues la clínica va a incluir la xerosis, que es la piel seca. También encontramos el prurito, que es una consecuencia del rascado, y como consecuencia de este picor extremo, pues existe una sustitución de las pápulas por costras, que son hemáticas. Y por último tenemos como principal pilar a las lesiones eczematosas, que entre estas lesiones podemos encontrar al eritema, al edema, a la vesiculación, a la exudación y también a la formación de costras. De todas las afecciones, el prurito va a ser el síntoma más molestoso y también el más importante, pues debido a este ciclo de picor rascado van a llevar a infecciones que son secundarias y también van a llevar a una mala calidad de sueño. Así que es muy importante porque suelen causar uno de los otros síntomas que se explicarán en la siguiente diapositiva, que es el insomnio. Puede incrementarse este prurito con cierto uso de telas que no son de algodón, con temperaturas, con jabones u otro tipo de alérgenos. Esta enfermedad, la dermatitis atópica, se encuentra asociada a otras patologías. No sé si alguien me puede ayudar o no sé si alguien sabe cuáles serían estas otras patologías a las que se encuentran asociadas. Nadie sabe. Ya dijo antes su compañero, ¿no? Ajá. Sí, ya fue mencionado, entonces no sé si alguien me puede decir. Tienes asma, alergia alimentaria. Doc, sea, ¿puedo escoger yo? No, o sea, esto ya mencionó hace un ratito tu compañero esto, de no vamos a repetir. Ya. Las enfermedades normalmente alérgicas pueden estar asociadas y eso puede estar en relación a un proceso que se llama la marcha atópica incluso. No sé si tienen algo de eso. Continúen. Ya. Bueno, entonces, como ya fue mencionado, este se asocia a rinitis y asma, y estos
Estas 3 enfermedades van a formar lo que se conoce como la tríada atópica, que está presente en un 60 a 80% de pacientes con dermatitis atópica. Entonces, estos lo pueden presentar. Otros síntomas, aquí vamos a tener la dermatitis perioral. Generalmente las lesiones eczematosas van a respetar el área del triángulo de la nariz, aunque este tipo de dermatitis puede acompañarse al trastorno y se va a asemejar a un tipo de acné o de rosácea. También estos pacientes presentan fotosensibilidad, que sería la sensibilidad de la piel a la luz solar o también a rayos ultravioletas, por lo que va a existir una tendencia a quemaduras. La dermatitis numular, que es una inflamación de la piel que se caracteriza porque las lesiones son en forma de moneda, como se pueden ver en las imágenes. El líquen simple crónico, que es también una inflamación crónica y pruriginosa, lo que hace característico a este tipo de síntomas o de signos en sí, es el engrosamiento de la piel que forma una placa. Esta va a ser hiperpigmentada y también puede estar eritematizada. Y por último, el eczema disidrótico palmoplantar. Esta lesión consiste en la formación de ampollas tanto en palmas como en plantas de pies. Ya. Las manifestaciones clínicas también se pueden presentar en 3 estadios y los estadios y la cronicidad de estas lesiones pues van a depender también de este ciclo de prurito rasgado, siendo las excoriaciones parte de la fase aguda y en la crónica ya la liquenificación, que sería el engrosamiento de la piel debido al rasgado. Entonces, en las lesiones agudas vamos a encontrar lesiones que son intensamente pruriginosas, con pápulas sobre la piel eritematosa, vesiculación, exudación serosa, escoriaciones por el rascado y también ocasionalmente se puede encontrar sangrado. En cuanto a las lesiones que son del tipo subaguda, pues tenemos pápulas eritematosas escamativas y también que son excoriaciones. En cuanto a las crónicas, como ya bien dije, son la liquenificación con el engrosamiento de la piel. Existe una acentuación de los pliegues, pápulas con hiperkeratosis y también cambios en la pigmentación de la piel. Todas estas lesiones van a estar en una base de piel seca, es decir, de cerosis, y pueden existir las diferentes fases en un mismo paciente debido a los diferentes tiempos de evolución en los que se puede presentar cada brote. Luego, estas se van a distinguir en 3 fases de presentación. Entonces, en ella vamos a encontrar la fase del lactante, la fase infantil y la fase del adulto. La fase del lactante va a empezar en la cara entre las primeras semanas de vida y los 2 meses de edad. Generalmente va a empezar durante la lactancia y en ello se va a hallar el 80% de pacientes afectados. Va a predominar tanto en mejillas y va a respetar el triángulo central de la cara. Hay eritema, pápulas, una dermatitis aguda con costras hemáticas. Puede también extenderse al cuero cabelludo, a pliegues retroauriculares, a pliegues de flexión, tronco y nalgas. Este va a aparecer por brotes y en general las lesiones van a desaparecer cuando los lactantes tengan 2 años de edad sin dejar rastro alguno. Aquí tenemos una foto y podemos ver también lo que les mencioné, que va a respetar el triángulo central de la cara. En cuanto a la fase infantil o del escolar, esta va a ir de los 4 a 14 años de edad aproximadamente. Esta va a ceder de manera espontánea y las lesiones afectan a los pliegues de flexión de codos, entre los huecos popliteos, a nivel de cuello, muñecas, párpados, también la región perioral, y existen placas eczematosas. Está caracterizado por esto porque son placas eczematosas o liquenificadas. Se puede presentar también la dermatitis plantar juvenil, que esta se va a manifestar por eritema y también una descamación que afecta a tanto las plantas de los pies, a los pulpejos y también a los dorsos de los dedos.
El prurito es intenso y la dermatosis va a evolucionar por brotes y va a desaparecer o va a progresar hacia una última fase. En estos casos de esta fase escolar, se ha visto que también está asociado a adenopatías múltiples, a eritrodermia por dificultad para regular la temperatura corporal. Aquí se presenta insomnio y también irritabilidad. Aquí tenemos también una imagen de la liquenificación. En cuanto a la fase del adulto, pues esta es la menos frecuente, se va a observar incluso en personas que ya son ancianas, se va a manifestar sobre todo en zonas de flexión, de extremidades, en cuello, nuca, en el dorso de las manos también, en genitales, y hay placas de liquenificación o el eczema. Aquí las formas más comunes pueden simular un eczema numular, una dermatitis seborreica o eritrodermia. Y aquí podemos ver el dorso de la mano. Ya. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de la dermatitis atópica se va a basar exclusivamente de criterios clínicos, de anamnesis y de examen físico. Entonces, las lesiones del eczema, del prurito, de la liquenificación van a ser siempre sobre una base serosa, y para el diagnóstico pues están los criterios de Hanifin y Raschka, que van a consistir en criterios mayores y criterios menores. Se deben cumplir 3 o más de cada uno para un diagnóstico de dermatitis atópica. Los criterios mayores están consistidos, como ya fueron mencionados, del prurito, que es esta picazón intensa, que va a favorecer la aparición y el agravamiento de las lesiones cutáneas, la morfología y la distribución típicas que ya fueron mencionadas, que son por las edades, la dermatitis crónica recidivante, que se va a definir por una duración de al menos 6 semanas, con brotes o exacerbaciones que son más frecuentes en épocas del año. Por lo general existe un empeoramiento en épocas que son frías, como el invierno, y la historia familiar, en donde existen antecedentes personales o familiares de este tipo de atopia. En cuanto a los criterios menores, pues va a existir la cerosis, la ictiosis, la reactividad cutánea inmediata del tipo 1, una elevación de valores de IgE, una edad precoz de comienzo, una tendencia a infecciones cutáneas y también existe tendencia a las dermatitis específicas de pies y manos. También existe el eczema de pezón, la queilitis, que es este tipo de cerosis en la comisura labial, el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, que esta es una conjuntivitis recidivante, y este es el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, que es este plieguecito que se forma en el párpado inferior. También está el queratocono, la catarata subcapsular anterior, ojeras, palidez facial, también se puede acompañar de pitiriasis alba, y pliegues en la parte anterior del cuello. En sí son 23, 23 Sí, que sigue con el resto de síntomas. sí, ya. Esta es Pero, o sea, están los criterios de Hannick, los criterios menores que todavía no dices, acaba nomás todos. sí. Y Bueno. te quedaste. De ahí el siguiente, ¿cuál es? Bueno, también existen pliegues en la parte anterior del cuello, un punto provocado por la sudoración, porque suelen presentar hiperhidrosis, intolerancia a la lana, una sensación perifolicular, intolerancia a ciertos alimentos. Por eso también entra dentro de esta triada atópica, en donde también se la está considerando a la alergia por alimentos, la evolución influenciada por factores ambientales y también emocionales, y
el dermografismo blanco, que serían todos los criterios de Hanifin y Rasca. Algo que es muy común, que no está ahí, es la queratosis pilaris, ¿sí dijiste o no? Me parece que no, Doc, pero sí es bien común. ¿Qué es la queratosis pilaris? Mm, ¿Alguien sabe qué es la queratosis pilaris? la queratosis. Doc, la queratosis pilaris es como que se formara acné o un tipo de acné o lesiones como papulosas a nivel de lo que vendrían a ser los folículos pilosos en la piel. Y estos también originan prurito, enrojecimiento, edema e incluso pueden llenarse de No, pus ¿de dónde se o forma de, la queratosis pilaris? perdón, Doc, ¿En qué parte del cuerpo? en los hombros, en los brazos, básicamente donde Ya, existen folículos pilosos. ok, pero es muy común en los brazos. Como unos granitos que se hacen por resequedad de la piel en los brazos, que suele ser un signo de esto. Entonces, como ven, hay muchos signos y síntomas que hay que tener en cuenta para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no es cierto? Incluso antecedentes de otras enfermedades. El pliegue de Denny Morgan no solo tiene dermatitis atópica, a veces es muy común en rinitis alérgica, y son signos clínicos que les permite identificar a ustedes también si es que podría ser o no una dermatitis atópica. ¿Por qué? Esta enfermedad, bueno, ya nos dirán luego diagnósticos diferenciales. Ok, continuemos. Ya. Continuando, para mencionar también, tenemos los criterios del grupo británico, que también son criterios diagnósticos, en donde la principal condición de estos criterios va a ser una condición de prurito en los últimos 12 meses o que tenga antecedentes de este picor. También debe presentar al menos 3 o más de los siguientes parámetros, que es una edad de inicio menor a los 2 años, antecedentes de afectación a nivel de flexión, que serían las lesiones que ya fueron mencionados, antecedentes de piel seca, que sería la cerosis, antecedentes personales o familiares de una enfermedad atópica y también dermatitis flexural visible. En cuanto al diagnóstico diferencial, Regresa un ratito. Inicio antes de los 2 años. Ok. Y las condiciones de exclusión, eso es importante. No pase eso. ya. Es decir, ¿cuándo descartas que es una dermatitis atópica? Bueno, esto también se explica con el diagnóstico diferencial porque dice que las condiciones de exclusión van a requerir de un diagnóstico diferencial de escabiosis, de dermatitis seborreica, también de la dermatitis alérgica de contacto, que posteriormente hablaremos de ella, ictiosis, la psoriasis y también algunos tipos de inmunodeficiencias. Continúen. Ya, entonces el diagnóstico diferencial se va a realizar con las siguientes enfermedades: la psoriasis, la dermatitis paraneoplásica, eczemas por fármacos, escabiosis, dermatitis seborreica, la dermatitis alérgica de contacto, impétigo y bueno, comenzando por la psoriasis, este tipo de enfermedad se va a caracterizar porque las lesiones son escamosas, de predominio a nivel de cuero cabelludo, codo, rodillas, y su desencadenante es el estrés, la luz solar, medicamentos como betabloqueadores y también infecciones bacterianas. En cuanto a la dermatitis paraneoplásica,
pues en ella vamos a encontrar otros síntomas acompañantes, como es la hipertricosis, placas eritematoviolaceas descamativas, y también estas lesiones también pueden presentar ictiosis. En cuanto al eczema por fármacos, pues aquí debemos de prestar esencial atención a la anamnesis que se realiza, pues este tipo de eczema se presenta más en bloqueadores de calcio y otros medicamentos que son antihipertensivos. El efecto, pues esto constituye un efecto adverso de este tipo de medicación. En cuanto a la escabiosis, esta es una infección de un ácaro que es el Sarcoptes scabei, y este se va a contagiar por contacto directo de prendas contaminadas, y estas lesiones pues se van a caracterizar más por ser ronchas, pápulas, vesículas y nódulos. Entonces esto también es importante tener una buena anamnesis para que nos ayude a hacer el diferencial con escabiosis. En cuanto a la dermatitis seborreica, esta es una enfermedad cutánea, inflamatoria y común. Esta va a provocar que se formen escamas que van a ir de un color blanco a amarillo en áreas grasosas como es el cuero cabelludo, la cara y dentro del oído. Lo importante de este tipo de dermatitis es que puede ocurrir con o sin eritema cutáneo. En cuanto a la dermatitis alérgica de contacto, pues las lesiones en este tipo de patología van a ser el eczema, así que eso es lo principal que le caracteriza. En cuanto al impétigo, pues este es de predominio infantil y es una infección bacteriana por estafilococo. La principal lesión dermatológica en este tipo de enfermedad va a ser las ampollas o las llagas. También existe un diferencial con enfermedades virales o la dermatitis herpetiforme. Lo principal aquí sería realizar una buena anamnesis y el examen físico. Ahora, pues, para realizar un correcto tratamiento es necesario valorar la gravedad de la enfermedad, y esto se va a realizar en base a diferentes escalas. Entonces, las escalas que se utilizan más para referenciar los esquemas de tratamiento va a ser la EASI y la SCORAD. Todas estas escalas son objetivas y van a ser realizadas por el médico tratante, pero tanto la Visual Analog Scale y la Dermatology Life Quality Index van a ser escalas que son subjetivas porque van a ser netamente realizadas por el paciente. Y todas ellas nos van a ayudar a valorar la gravedad, pero en este caso vamos a hablar de las dos principales, que es la SCORAD y la EASI, y también una para que nos ayude con el caso clínico que les vamos a presentar, que es una escala subjetiva. Entonces, en el caso de la SCORAD, que es el Scoring Atopic Dermatitis, en esta escala se van a valorar 3 parámetros. Estos parámetros son la extensión, la intensidad y los síntomas subjetivos, que son los que nos cuenta el paciente. En cuanto a la extensión del área afectada por la dermatitis, se va a expresar con un porcentaje de la superficie corporal que ha sido afectada por la inflamación. Se va a emplear una regla de 9 como un instrumento de medida, y esta extensión va a suponer el 20% del 100% que constituye todo el SCORAD. La intensidad, que sería el segundo parámetro, se va a valorar en 6 tipos: el eritema, el edema y el pápula, el exudado y la costra, la excoriación, la liquenificación y por último la sequedad. Estos se van a puntuar cada uno de 0 a 3 y tienen el 60% del total. Y por último, los síntomas subjetivos, que son en los últimos 3 días, que sería los síntomas que presentó el paciente en los últimos 3 días, esto en cuanto a prurito y pérdida de sueño, y todos estos van a dar una puntuación de entre 0 a 10 puntos, y estos van a representar lo último del 20% del total.
Entonces, el índice de SCORAT se va a sacar con el valor de A, que sería el valor de la extensión sobre 5 más 7 por el valor de B, que sería la intensidad, dividido para 2 y más C. Entonces, este de aquí nos va a dar un valor, y esto es lo importante, que en este valor se van a establecer 3 grados, leve, moderado y grave. Y esto es muy importante para el tratamiento, pues en leve la puntuación va a ir de 0 a 25, el moderado de 25 y 50, y por último los graves son mayores a 50. La puntuación máxima que se puede obtener en un SCORAT es de 103. En cuanto al EASI, pues es el Eczema Area Severity Index, y esta es una herramienta que se va a utilizar para medir la extensión y la gravedad del eczema atópico. A diferencia del SCORAT, el EASI no va a incluir un grado de sequedad de la piel o de descamación, y aquí se van a analizar 4 regiones corporales, entre las que están cabeza y cuello, toda la parte del tronco. De ahí vienen miembros superiores y miembros inferiores, cada uno con un valor y todos ellos valorados en un 100%. Entonces, cabeza y cuello, la cara va a ocupar el 33%, el cuello y también la región del cuero cabelludo también van a realizar un 33%. En cuanto al tronco, la parte anterior de todo el tronco va a constituir el 55% y la parte de la espalda va a ser el 45% de la valoración. En cuanto a miembros superiores, cada brazo ocupa un 50% y en miembros inferiores pues cambia un poco, pues la zona glútea va a constituir el 10% y el resto del 45-45 va a ocupar cada pierna. De ahí, cuando ya tenemos valorada el área de extensión, se va a registrar y esta puntuación se va a poner en un ladito y de ahí se pone la puntuación de la gravedad. Y la puntuación de la gravedad se va a hacer en base a 4 signos y estos van a ser el enrojecimiento, que sería el eritema, el espesor, que sería la induración o la hinchazón, el rascado, que sería la excoriación, y por último la liquenificación, que sería la piel arrugada, los surcos o estos signos de eczema crónico. Entonces, La liquenificación. disculpe. Es del engrosamiento. Ya. Ya, entonces estos 4 signos van a ser valorados entre 0 y 3, siendo 0 que no hay afectación y 3 que ya es un grado severo. Y por último, el calcular un poco este tipo de esta escala es un poquito más complicado, por lo que la puntuación de la gravedad se va a obtener en función de la suma de toda la intensidad de cada uno de estos 4 signos. Cuando ya se tenga todos estos valores, la puntuación de la gravedad se va a multiplicar por la puntuación del área por estos multiplicadores que ya están definidos. En cuanto a niños que son menores de 7 años, pues se tiene cierto valor, y ellos que son mayores de 7, pues se tiene otro tipo de multiplicador. Y cuando ya se multiplican todos estos valores, se van a sumar los puntajes totales de cada región para determinar todo el conjunto. En sí, el puntaje mínimo del EASI es un 0 y el puntaje máximo va a ser un 72. Afortunadamente de esto hay Hay calculadoras. calculadoras, ¿no? O sea, si le ves así, te pones a hacer como con fórmula, es súper largo. Sí, Pero no se acaban nunca. paciente hay aplicaciones en el celular o tú pones en Google el calculador de ácido SCORAT y solo metes los datos. Entonces, en menos de 5 minutos de la evaluación del paciente puedes obtener el valor. Pero esto es muy importante para evaluar objetivamente cómo está un paciente, ¿ya? Entonces, ustedes ven si está con una intensidad de SCORAT de 50 o de 20, de lo que le salga. Entonces, eso te sirve tanto como para cuantificar ese rato, como para luego del tratamiento, luego vuelves a pasar el score y ves cómo va la evolución del paciente. Entonces, siempre tienen que, cuando hay
tablas o scores de enfermedades y demás, tratar de usarlos porque son muy útiles, sobre todo en la parte clínica y objetivamente te permite saber cómo están o cómo irían según el tratamiento. El POEM, que es lo que van a exponer ahora, es un cuestionario que es más subjetivo, ¿no es cierto? Este ya es un cuestionario de 7 preguntas que se le hace que contesta al paciente, ¿no es cierto? Y es en referencia a los síntomas que te da el paciente, según las preguntas que son, igual puedes obtener, pero desde la perspectiva del paciente, ¿qué tan grave podría ser la dermatitis? Explica el POEM nada más así rápidamente. Bueno, como bien dijo el doc, esta es una escala subjetiva en donde el paciente va a responder estas 7 preguntas que hacen referencia al prurito, al insomnio, a la presencia de sangrado por el eczema, exudado, supuración, cerosis, también la descamación y la presencia de ictiosis. La valoración va a ser en función de los días en los que han estado presentes estos síntomas y el puntaje máximo en esta escala va a ser 28. Si una pregunta del cuestionario no es respondida, se va a puntuar como 0, pero si ya 2 preguntas o más son obviadas, pues la escala no se va a poder valorar. En donde si no se presenta en ningún día va a ser 0, de 1 a 2 días 1, de 3 a 4 días 2, de 5 a 6 va a ser una puntuación de 3 y si presenta todos los días va a ser una puntuación de 4. Esto es muy importante y esto les va a ayudar para el caso clínico. Por último está el tratamiento, que debemos conocer que hay un tratamiento base y también esto se va a basar en función del SCORAT y por eso les puse las tablitas antes. Entonces, se debe conocer que hay factores que pueden desencadenar o exacerbar los brotes. Entonces, el tratamiento de base va a ser educar al paciente, enseñarle a que se puede controlar su enfermedad pero no curar. Así que también se acompaña a estos pacientes con psicoterapia porque muchas de las veces el manejo del estrés o las modificaciones del comportamiento han mostrado que reducen las exacerbaciones que son causadas por el prurito. En caso también de presencia de insomnio se puede agregar medicamentos que son antihistamínicos, que son leves como la loratadina o la cetiricina, 10 miligramos día. Estos no van a disminuir tanto el prurito si son casos que son más allá de los casos leves, pero sí ayudan a niveles bajos del SCORAT. También se pueden utilizar ansiolíticos en caso de presentar insomnio. Y se recomienda mucho el uso de prendas de algodón, evitar la exposición a la luz solar, friccionar la piel, por lo que se recomienda usar aceites de baño, soluciones emolientes, pastas oleosas, cremas con urea y también pomadas durante 4 a 6 semanas de la presencia del brote. Luego, ya presentando el SCORAT más bajo hasta el más alto, pues tenemos la presencia de los corticoides tópicos. Pues estos medicamentos van a formar una de la primera línea para pero los efectos adversos que estos presentan hacen que constituyan una de las más importantes contradicciones en su uso. Su elección va a depender de la localización y del tipo de eczema y también del grado de afectación durante 7 a 10 días. En un grado de severidad bajo se va a hacer uso de glucocorticoides de baja potencia como la hidrocortisona. En una severidad moderada o grave se van a hacer uso de glucocorticoides que son más potentes como la hidrocortisona, la dexametasona, la metilprednisolona o la fluticasona. Como segunda parte de la terapia se usan también inhibidores de la calcineurina tópicos, entre ellos está el tacrolimus y el pimecrolimus. Estos son eficaces y seguros y van a constituir una terapia para el tratamiento con esteroides. Van a inhibir la síntesis de citoquinas proinflamatorias y también a la supresión selectiva de células T.
Las ventajas de esta es que no van a provocar una atrofia cutánea, no van a alterar la síntesis del colágeno, por lo que no van a provocar púrpura, no han presentado reacciones de taquifilaxia y también tienen una absorción sistémica mínima. En cuanto al tratamiento proactivo, este es bueno mencionar que cuando este se realiza cuando el cuadro es agudo y se controla, se aplican inhibidores de la calcineurin, como ya fueron mencionados, el tacrolimus preferentemente, o también corticosteroides de baja potencia. El uso de fototerapia se ha visto que reduce los síntomas, cerca del 74% de los pacientes han presentado una resolución de sus brotes durante el verano. También tenemos la terapia de envoltura húmeda en casos moderados y se basa en envolver paños húmedos en la zona afectada. Esto puede estar acompañado de la medicación, pues ha visto que en estudios que este tipo de terapia va a ayudar a una mejor absorción del medicamento tópico que se coloque en la zona. Puede ser ya un corticosteroide o el tacrolimus. Y por último, en pacientes que ya son diagnosticados con una dermatitis atópica severa, van a pasar a ser hospitalizados y el uso va a ser de inmunosupresores como la ciclosporina A. Este va a inhibir el citocromo P450 y también la glucoproteína P. También se hace uso de glucocorticoides orales, metrotexato y aciatropina, pero lo que más nos importa aquí recalcar es el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Tanto el dupilumab como los glucocorticoides orales se van a excluir en el esquema de tratamiento para los niños, aunque hay algunos países que sí aceptan el dupilumab para tratar a los niños, y ya les voy a explicar por qué. En niños ya hay la indicación para dupilumab. De hecho, ya aquí en el Ecuador ya está autorizado. Sí. En niños a partir de los 6 años. Exactamente eso, porque actualmente existen 4 estudios y de estos estudios uno ha sido aprobado por la FDA para su comercialización y su venta. Ese es el que se encuentra en el país y es el medicamento que ha sido aprobado para niños mayores de 6 años. El mecanismo de acción del dupilumab va a ser inhibir el receptor de la interleucina 4 alfa y también por consecuencia va a inhibir la señal de la interleucina 4. Y también en algunos estudios se ha mostrado que interfiere en la interleucina 13. Se ha visto que este va a disminuir el prurito en el 30% de los casos, y la dosis recomendada de este fármaco van a ser 300 miligramos subcutáneos. Y pues estos van a recibir primero una dosis de carga de 600 miligramos para llegar a la dosis de mantenimiento, y de ahí ya se continúa con 300 miligramos subcutáneos cada semana. Luego, esto se va a aplicar en SCORAD, como ya dije, que es severo, y en EASI puntuado 72. Y los efectos adversos que han mostrado este tipo de fármacos, pues va a ser la conjuntivitis, la eosinofilia transitoria y también infecciones cutáneas en el sitio de punción. Y por último, tenemos estos dos fármacos, estos anticuerpos monoclonales más, que son el nebolizumab y el tralokinumab, que estos anticuerpos monoclonales pues aún siguen en fases de estudio. Pero lo importante aquí es recalcar que estos sí han mostrado buenas respuestas, y por eso los puse aquí. El mecanismo de acción del nebolizumab es un inhibidor de la interleucina 31 del receptor. Va a actuar en la llave del prurito, por lo que va a tener una mayor eficacia en cuanto a la disminución de la sintomatología del prurito. El SCORAD igual va a ser entre moderado y severo para la indicación. Y los efectos adversos que ha mostrado este medicamento es un aumento de crisis asmáticas en pacientes que ya han presentado, que son asmáticos. Luego, el tralokinumab, este va a tener su mecanismo de acción sobre el receptor de la interleucina 13, va a inhibirla.
Es igual que el fármaco lebrikizumab. Y este va a tener una eficacia que aún está en estudio. El SCORAT está siendo evaluado en pacientes que tienen un SCORAT de moderado a severo y sus efectos adversos hasta el momento han sido conjuntivitis y la reacción en el sitio de punción. Listo, procedamos con el caso clínico. Pásale, por favor. Ya. Un bebé de 9 meses con una erupción persistente con picazón que afecta a las manos, pies y rodillas bilateralmente y a su cara. Esto ya nos da un indicio por las zonas que son afectadas. Sus padres refieren que le han dado hidrocortisona de venta libre para tratar la erupción y poder ayudar, pero aún así el paciente aún sigue con los síntomas. En cuanto a su alimentación, es exclusivamente de leche materna. Su madre menciona que ha evitado ciertos alimentos para ver si hay mejoría, pero no lo hay. Y en cuanto a sus antecedentes familiares, su padre tiene antecedentes de rinitis alérgica. Ya, cámbiale, por favor. Y en cuanto al diagnóstico, usamos los criterios del Reino Unido, en el cual cumple todos excepto uno. Él cumple que debe tener una picación en los últimos 12 meses y cumple los antecedentes de una piel generalmente seca, historia de la afectación de la flexura y dermatitis flexural visible y los antecedentes que su padre tiene rinitis alérgica. ¿Alguien me puede decir por qué no cumple el último criterio? Liz. Porque dice edad menor a 2 años, pero solo se aplica en pacientes que son mayores a 4 años y este bebé solo tiene 6 meses. Sí, es verdad. Cámbiale, por favor. Ya, se utilizó la escala de POM, pero esta, obviamente, como es bebé, él no lo respondió, sino lo hizo su madre, en el cual llegó a una puntuación de 19. ¿Alguien me puede decir qué nivel de gravedad tiene el paciente? Yari. Cuando puntuaba de 17 a 24 decía que es un eczema severo. Sí. Cámbiale, por favor. Cámbiale, por favor. Así. Ya. Cámbiale otra vez. Ya, en cuanto a la evolución y el tratamiento. Ese es un manejo básico de la piel, que le dieron hidratantes, baños calientes diarios. Se utilizó corticoides tópicos y también la terapia de la envoltura húmeda. En la cita a los 3 meses, el paciente llegó con un mejor estado y con la puntuación del EPOM de 2. Y el paciente necesitó corticoides tópicos y crisaborole para las manos y la cara en ciertas ocasiones. Cámbiale, por favor. ¿Qué es del crisaborole? Es un inmunomodulador, doc. ¿Pero qué es? O sea, ¿Qué hace? este nos ayuda a reducir la inflamación que tiene el paciente. Por eso, cámbiale, por favor, Astrid. Crisaborole. Y aquí, bueno, aquí dicen manejo básico de la piel. Y eso hay que ver un poco. Regreso. Normalmente lo que más afecta a la dermatitis atópica es el agua. Entonces, baños y agua caliente no se recomienda agua tibia. ¿Ya? Es una típica de las recomendaciones de dermatitis atópica. De hecho, a veces se recomienda baños pasando un día o cada 3 días porque la resequedad o el agua suele empeorar a veces la dermatitis. Así que no es algo que manden a bañarse en agua caliente porque eso pueden confundirse. ¿Qué
¿Qué más? La envoltura húmeda, igual eso hay que saberlo hacerlo, no es tan fácil. Y bueno, el crisaborol, eso sí me daba la atención porque yo no tengo ni idea lo que es. Y lo resaltan ahí en plan de tratamiento y tampoco no he visto en guías y cosas así como para ver qué mismo es del tema. Continúa. Ya, cámbiale, por favor. Ya, a los 13 años el paciente presenta un eczema que se generalizó. Este se presenta en las flexuras, en sus codos, en las manos y en las rodillas. Se trató con corticoides e inhibidores de la creación de orina tópicos, pero no funcionaron, por lo tanto se le usó dupilumab. Se le dio inyecciones subcutáneas de 200 miligramos y, diarios y luego uno cada 2 semanas. Y después del siguiente de los 3 meses, la erupción había desaparecido en su mayoría y a los 6 meses el paciente ya tenía una piel más sana. Y claro, cámbiale, por favor. Bueno, en lo que respecta a la dermatitis alérgica de contacto, cámbiale una porfa. Ya, la dermatitis Un ratito, estaba leyendo precisamente lo del crisaborole, que era algo que no había visto. Según esto, es un fármaco específico para la dermatitis atópica. Aquí no lo hay. Y es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Según lo que le ponen, es un mecanismo que tiene como mecanismo de acción. Es un medicamento no esteroideo, específicamente, o sea, no es un corticoide, pero te inhibe la fosfodiesterasa 4 y en cierto modo es un antiinflamatorio tópico para la dermatitis atópica. Y con eso fue bien, es decir, le dieron corticoides de moderados y el crisaborole, que es otro fármaco que no tenemos aquí. El nombre comercial es de Eucrisa. Interesante. ¿El caso de dónde era? Regresa un Era de ratito. estos. Estados Unidos. Aquí no tenemos ese, pero es importante saber que hay esa otra alternativa también tópica. Regresa antes, la otra parte del caso me perdí por estar leyendo lo del crisaborole. Eso. Vamos aquí. Esto. ¿Le vuelvo a repetir, Doc? Regrésale un antes. Eso es lo que ya vimos del crisaborole como tal. Y ahí pasa la siguiente. Y repítelo, por favor. Ya. Lo que había mencionado aquí es que el paciente volvió a tener una remisión de la enfermedad a los 13 años. El eczema se presenta en las flexuras de los codos, manos y rodillas. Se le trató con corticoides y inhibidores de la calcineurina tópicos, pero no funcionaron. Por lo tanto, optaron por el uso de dupilumab. En el caso mencionaba que les dieron inyecciones subcutáneas de 200 miligramos y luego pasaron a inyecciones subcutáneas cada 2 semanas. A los 3 meses de evolución, el paciente ya disminuyó el eczema y a los 6 meses, el paciente ya, su piel ya estaba sana. No tiene alguna foto del antes del dupilumab. No, Doc, solo había fotos del ¿Algún paciente caso cuando o era algo? bebé. Sí, sí, o sea, Eso solo sí, había fotos. porque esto es importante, o sea, hablando de esto, bueno, digamos del dupilumab, que es un monoclonal que, como bien dijeron, inhibe sobre todo el receptor de interleucina 4 y 13, ha marcado o sea, antes la dermatitis atópica, sobre todo grave, es súper difícil de manejar, porque obviamente era recidivante, no mejoraban, precisaban muchos fármacos de difícil manejo, como corticoides, inmunosupresores, y a pesar de eso no iban a veces bien los pacientes, pero con el dupilumab, desde que empezó este tratamiento, es como la mano de Dios, o sea, eso de lo que los niños estaban con su piel terriblemente,
Empiezan a ponerse y de un momento a otro ya bloqueando la respuesta inmunológica que tienen, ya se acaba el eczema y vuelven a tener una piel normal de lo que tenían así todas estas fotos de liquenificado, ronchas, escoriado y demás. Cambia, hay unas fotos de casos impresionantes del antes y después, ¿no es cierto? Desde que empezó hasta que luego empezaron a tratar y el cambio que han tenido estas personas. El dupilumab, ¿cuánto tiempo tienes que dar? A estos pacientes. No me estudiaron bien el dupilumab, que era una cosa de lo que les dije. Que incluso que expliquen un poco mejor el mecanismo de acción con un videíto o algo, que ahora hay un montón de cosas al respecto. Y tampoco no han hecho lo que pedí esto de valorar esto de un paciente con lesiones antes para ver. ¿Sí me escucha? Sí. O sea, de lo que yo le había leído, primero se da esta dosis de mantenimiento y de ella se comienzan con los 300 miligramos cotidianos cada semana, pero, o sea, esto se mantiene hasta lo que yo había entendido, la remisión de los síntomas. No es así. O sea, debes seguir dando, porque si no das, no bloqueas y simplemente le regresa la dermatitis atópica. Entonces ya haces un tratamiento de mantenimiento. Teóricamente, según la información que hay que dar mensualmente dosis o 2 veces por semana, dependiendo el caso. 2 veces al mes, perdón. 2 veces al mes o 1 vez al mes, pero eso hay que mantener, porque si es que dejas de dar, otra vez va a regresar al estado. Pero ya no necesitas tanto uso de cremas, corticoides y todos los otros medicamentos que a veces son necesarios en estos pacientes. Continuemos. Ya, Vamos, que nos falta la mitad. Sí, cámbiale nomás una, por favor. Ya, bueno, rápidamente, la dermatitis de contacto es una erupción pruriginosa que se causa principalmente por la exposición a un alérgeno. Un alérgeno, recordemos que ya lo habíamos visto en clases anteriores, es una sustancia que previamente debió haber tenido un primer contacto con la persona y que en una reexposición a esta sustancia se produce una reacción inmunológica. En este caso, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto tipo alérgica es una dermatitis es una reacción de inmunidad de hipersensibilidad tipo 4 retardada. Recordemos que es retardada porque se tarda en aparecer la sintomatología después de 24 a 48 horas de la reexposición a la sustancia como tal. Debemos tener en claro que para la definición de dermatitis de contacto, en un inicio existen 2 grupos principales de dermatitis de contacto. Un grupo perteneciente a la dermatitis de contacto irritativa, que prácticamente lo puede padecer cualquier tipo de persona y que es cuando una persona se expone directamente a una sustancia que puede ser irritante, por ejemplo, un ácido, acetonas o sustancias que en sí tienen una facilidad de causar una lesión en cualquier tipo de piel. Y una dermatitis de tipo alérgica. La dermatitis de tipo alérgica, como les había mencionado, necesita de primero una sensibilización, es decir, un primer contacto con una sustancia y va a producir sintomatología una vez que se reexponga el sujeto a este tipo de sustancia. Cámbiale nomás una, por favor. En lo que corresponde a la epidemiología, prácticamente la dermatitis de contacto tipo alérgica puede afectar a cualquier tipo de persona de cualquier edad. Entonces debemos considerar que esto realmente se va a basar en función de lo que vendrían a ser la exposición ambiental del paciente o los usos que el paciente o la persona en sí por ejemplo, de productos de limpieza, de productos de cuidado corporal, de cuidado facial, de productos, por ejemplo, como relojes, uso de villas, uso de metales, e incluso se ve relacionado directamente con lo que vendría a ser los trabajos y los hobbies que van a desarrollar todo este tipo de personas y que se van a exponer directamente al alérgeno en sí. Debemos tomar en cuenta que no siempre el alérgeno como tal es un mismo producto, sino que se ha visto que distintos productos pueden tener muchas sustancias y varias de estas combinaciones de sustancias pueden en un inicio sensibilizar a la persona y la reexposición a otro tipo de sustancias que pueden tener los mismos componentes, pero como tal no son la misma sustancia, pueden desencadenar este tipo de reacción inmunitaria.
Por ejemplo, así debemos tomar en cuenta que también va a variar mucho la epidemiología en lo que respecta a la ubicación geográfica de la persona como tal. Entonces debemos considerar que, por ejemplo, en Estados Unidos el cuaternio 15 es un conservante cosmético e incluso se utiliza aquí en Latinoamérica y es bastante utilizado en lo que vendría a ser la cosmética. Es un alérgeno muy importante para tomar en cuenta en la epidemiología de lo que vendría a ser Norteamérica y Latinoamérica, pero se ha visto que, por ejemplo, en Europa este cuaternio 15 no se utiliza, por ejemplo, en las pruebas epicutáneas que se realizan a los pacientes para determinar una reacción alérgica a este tipo de componente. Entonces, la importancia clínica de algunos alérgenos también varía en función tanto del tiempo como de la ubicación geográfica. Debemos tomar en cuenta que constantemente se están introduciendo nuevas sustancias, nuevos productos que contienen distintos componentes y que por lo tanto un paciente que está sensibilizado frente a distintas sustancias puede exponerse a estos nuevos productos. Lo que debemos hacer nosotros como médicos es instruir a nuestro paciente a que si ya está determinado el tipo de alérgeno que le cause este tipo de reacción, nuestro paciente se instruya, lea y por lo tanto evite ese tipo de productos que puedan tener las sustancias desencadenantes de este tipo de reacciones, ¿no? Les he puesto un dato ahí un poco importante, que es del 5 al 10 de la población general, se puede ver afectada por este tipo de reacción inmunitaria. Cambia nomás una, por favor. Ya, en la etiología, realmente la etiología es bastante amplia. Yo aquí, en un libro basado en una bibliografía de un libro de dermatología, que es muy importante, he considerado los 10 principales alérgenos identificados por el North American Contact Dermatitis Group, y prácticamente estos vendrían a ser los alérgenos que mundialmente están afectando a todo el mundo. Estos son estudios que se han realizado en el año del 2019, entonces todavía es una fuente un poco confiable para tomar en cuenta. En primer lugar, tenemos el sulfato de níquel, después tenemos las mezclas de perfumes. Las mezclas de perfumes son sustancias que se encuentran no solamente en los perfumes para dar olor, sino que también pueden encontrarse en otros productos para darles un aroma un poquito mejor e incluso ocultar malos olores. Se encuentran también la metilsiliaciolina, la neomicina, la bacitracina. Debemos tomar en cuenta que todo este tipo todo este grupo tiene alrededor de 3 conservantes, 2 tipos de metales, antibióticos tópicos, componentes de perfumes e incluso pigmentos que se utilizan tanto para, por ejemplo, pintarse el cabello o incluso pigmentos que se utilizan en ropa o en distintos productos a los que se puede exponer el paciente en general. También debemos considerar en este cuadrito que les he puesto en el lado derecho los nuevos productos o los productos de la era moderna, por así decirlo, y podemos observar que incluso sigue predominando el níquel como uno de los alérgenos principales y que incluso existe un tipo de cosensibilización con lo que vendría a ser la presencia de cromato. Básicamente debemos considerar que en la era moderna estamos en auge prácticamente el uso de lo que vendrían a ser los dispositivos electrónicos. Varios de estos dispositivos electrónicos tienen estos componentes de níquel, de cromato y por lo tanto pueden ocasionar este tipo de reacciones alérgicas en algunos pacientes y realmente hay casos que se ha visto después de un tipo de exposición. Cámbiale nomás una, por favor. Ya. En lo que respecta al níquel, rápidamente, es, como les mencioné, el alérgeno más frecuente identificado actualmente. Este puede encontrarse en bisutería, monedas, y se ha visto que varias personas se han sensibilizado al níquel tras una exposición directa de lo que vendría a ser las perforaciones. Recordemos que las perforaciones, en general, la tendencia de este tipo de moda ha cambiado con el tiempo, ¿no? Antes, básicamente, se veía mucho más en lo que vendría a ser grupos de mujeres, pero ahora en la actualidad se ha visto que varios grupos de hombres también realizan este tipo de moda, entonces muchas más personas se han visto expuestas o sensibilizadas al níquel. Se dice que prácticamente al momento del ingreso, al momento de ocasionar la lesión de la perforación, por ejemplo, de la oreja, el metal que cruza puede contener níquel y este es el proceso de sensibilización al níquel. Y posteriormente, si es que, por ejemplo, se utilizan aretes o se utiliza algún tipo de bisutería e incluso el uso de celulares o tablets que, por ejemplo, tienen níquel y se acercan al oído, pueden ocasionar este tipo de reacción inmunitaria y, por lo tanto, generar el cuadro clínico. Estas dos imágenes que les he puesto aquí ejemplifica muy bien esto que les mencioné. Esta es una persona que se expuso inicialmente a una perforación, luego usó sus lentes que tenían níquel y por consecuencia le resultó en esta lesión, ¿no? De igual forma, en la parte inferior podemos observar una persona que en la hebilla de su correa también tenía níquel y también se produjo esta reacción. Debemos tomar en cuenta que en la actualidad, por la gran frecuencia de lo que vendría a ser este tipo de reacción al níquel, se ha utilizado una prueba de la dimetilcloxima, que es prácticamente la aplicación de esta sustancia directamente sobre lo que vendrían a ser estos productos que contienen níquel. Se pinta, como ustedes pueden ver el hisopo en la imagen, el hisopo se pinta de rosado y por lo tanto podemos determinar que un producto tiene o no níquel.
Cámbiale nomás una, por favor. Bueno, la metilisotiazolinona es un producto que se encuentra en distintos, bueno, es una sustancia que se encuentra en distintos productos, entre ellos las toallitas húmedas sanitarias, las toallitas desmaquilladoras, lociones a base de sorboleno, jabones líquidos, shampoos, desodorantes y otros productos de higiene corporal. Y en general, esta puede también ocasionar lo que vendría a ser la dermatitis de contacto tipo alérgica tras una exposición inicial a los mismos. Cámbiale nomás una, por favor. De igual forma, el sulfato de neomicina, recordemos que esto es un antibiótico tópico de los más utilizados y dentro de los antibióticos tópicos es el sensibilizador más frecuente y puede ocasionar reacciones cruzadas con otros tipos de antibióticos tópicos, como lo es la bacitricina. Recordemos de igual forma que en este tipo de utilización de estos antibióticos, la bacitracina y la neomicina normalmente se recetan juntas y también se está hablando actualmente de lo que vendría a ser un proceso de cosensibilización, es decir, que las dos sustancias en sí mismo pueden ocasionar una sensibilización y cuando el paciente, por ejemplo, se exponga de manera separada a cualquiera de estas, puede resultar también un cuadro clínico como tal. Recordemos que la bacitracina y la neomicina en combinación están utilizadas para infecciones ópticas, hemorroides, infecciones oftálmicas y prácticamente en cualquier tipo de infecciones de este tipo. Cámbiale nada más una, por favor. En lo que respecta a las mezclas de perfumes, como les mencioné, las mezclas de perfumes realmente son, bueno, los perfumes como tal realmente son ubicuos, actualmente se utilizan prácticamente para todo, desde desinfectantes, jabones, desodorantes, perfumes como tales, productos para el cabello, productos, incluso en el maquillaje se ha visto actualmente tendencias de realizar maquillajes o polvos que se ponen directamente en los ojos que contienen perfume para dar un olor. Entonces debemos tomar en cuenta que por la frecuencia de estos también se han establecido distintas mezclas en las pruebas epicutáneas que nos permitirían identificar a qué tipo de perfume, a qué tipo de componente de perfume nuestro paciente es alérgico. En esta tableta de ahí les he puesto los componentes de las mezclas de perfume 1 y 2. La mezcla 1, tipo 1 es la más utilizada y es la más antigua y realmente se utilizó porque se vio que había un cierto tipo de epidemia en algunos lugares con pacientes que reaccionaban de manera directa a lo que vendría a ser la aplicación de bálsamo del Perú o de productos que contenían esta bálsamo del Perú, que es el Miroxilon pereriae, que es un perfume natural que prácticamente se utilizaba con anterioridad en muchas sustancias para dar este buen olor, ¿no? De igual forma, no se ha esclarecido de manera clara que la mezcla de perfumes número 1 abarque una gran cantidad de pacientes y realmente se ha visto que la mezcla de perfumes número 2 podría abarcar un número mucho mayor de pacientes y eso es algo que les voy a hablar un poquito más después en lo que vendría a ser las pruebas epicutáneas, pero debemos considerar estos dos grupos siempre. Cámbiale nomás una prueba. De igual forma, el formaldehído, bueno, el formaldehído es una sustancia que también es ubicua, es decir, que se encuentra prácticamente en todos lados. Este se encuentra en cosméticos, medicamentos, endurecedores de uñas, telas, incluso algunos pacientes reaccionan directamente al usar distintos tipos de prendas de vestir, por ejemplo, prendas de vestir que están diseñadas para no arrugarse, tienen estos componentes y por lo tanto un paciente una vez sensibilizado al mismo, yo que sé, tras una lesión en la piel y se pone el paciente la prenda, puede sensibilizarse en un inicio o directamente tocando el componente en otros productos como los medicamentos o los cosméticos, se sensibiliza y una vez que utiliza la prenda puede aparecer este tipo de lesiones con este patrón de distribución en prendas que les voy a hablar un poquito más después. De igual forma, el formaldehído debemos considerar que es una sustancia que no solamente nos puede causar una dermatitis de contacto tipo alérgica, sino que también se ha visto relacionada con dermatitis de contacto tipo irritativa, es decir, que puede estar directamente relacionada como una sustancia irritante para la piel en cualquier persona prácticamente, así como también se ha visto que se relaciona con cuadros de urticaria de contacto, irritación mucosa, principalmente de la conjuntiva y de la vía respiratoria, y también lo que se denomina en la actualidad la dermatitis textil, que es lo que les mencioné con anterioridad. Cámbiale nada más una, por favor. Ya, en este póngame un poquito de atención porque es un poco importante para una interacción que vamos a tener luego. La parafinilendiamida es un tinte capilar que, bueno, en la actualidad se utiliza mucho para lo que vendría a ser la producción de los tintes de cabello, es el más barato y el que más se utiliza prácticamente a nivel mundial. Este compuesto también va a estar presente en lo que vendrían a ser los tatuajes temporales, aquellos que nos vamos a hacer en la playa, por ejemplo, y tatuajes que son a base de henna, que son prácticamente estos temporales que duran unos meses o incluso pueden llegar a durar años. Cámbiale nomás, por favor.
Y finalmente los corticoides. Los corticoides se administran en diferentes formas, ¿no? Estos pueden administrarse de manera tópica, de manera intralesional, incluso orales, intramusculares, intravenosos, de forma inhalada como la mometasona o de forma incluso intraarticular en algunas enfermedades específicas. Básicamente son sustancias antiinflamatorias y se ha visto que también pueden producir cuadros de dermatitis tipo contacto, dermatitis de contacto tipo alérgica en alrededor del 0.2 al 6% de las personas que llegan a utilizar este tipo de tratamiento. Ahora, debemos considerar que la posible alergia a los corticoides tópicos en una dermatitis crónica es por el uso del mismo y es porque realmente hay un fracaso de lo que vendría a ser el uso del medicamento por la cronicidad de su uso en como tal y puede producir incluso una exacerbación de las formas de dermatitis que en un inicio están, bueno, se recetaron para tratar. Cámbiale nada más, por favor. Ahí en ese cuadrito que les puse están los más comunes que podrían estar relacionados con bueno, con ocasionar este cuadro clínico y las concentraciones en las que se han relacionado más. Cámbiale nada más una, por favor. Bueno, en lo que respecta a la fisiopatología de la hipersensibilidad alérgica de contacto, recordemos que es una hipersensibilidad de tipo retardada. En un inicio, la fase de sensibilización va a involucrar distintas sustancias, pero antes de ello quisiera que alguno de ustedes me ayude contestando esta pregunta. ¿Alguien sabe qué es un apteno? Cualquiera. Nadie sabe. Nadie sabe. Bueno, los aptenos son sustancias químicas de bajo peso molecular que no van a ser antígenos como tal, sino que son sustancias que una vez que atraviesan la piel tienen que combinarse con proteínas del huésped para poder actuar como un antígeno completo, ¿no? Esta es la definición de un apteno. Bueno, es todo este proceso de unión a una proteína o de unión a un complejo antigénico se denomina aptenización y los alérgenos de bajo peso molecular van a recibir este nombre como tal. Ahora, en este proceso debemos tomar en cuenta que hay distintos actores y los principales van a ser las células presentadoras de antígenos y los queratinocitos. Estas dos células van a interactuar de manera directa entre sí para dar paso a lo que vendría a ser la sensibilización. Tras la aplicación epicutánea de un apteno o tras la exposición a una sustancia en un huésped primitivo, es decir, en un huésped que aún no está sensibilizado, por primera vez se topa con esta sustancia, las células presentadoras de antígenos de la piel, principalmente las células de Langerhans, van a captar este apteno, van a migrar a los ganglios linfáticos regionales y van a presentar los linfocitos de vírgenes, dependiendo de la zona donde se sensibilice. Aunque últimamente se consideraba que de este proceso solamente se encargaban las células presentadoras de antígenos profesionales de la piel, que venían a ser las células de Langerhans, se ha visto que en últimos estudios, bueno, se ha comprobado que realmente existen otras células presentadoras de antígenos cutáneos, como por ejemplo las células dendríticas dérmicas, que también están involucradas en este proceso. Actualmente se cuestiona el papel que desempeñan directamente las células de Langerhans como tal y se ha visto que hay otras células presentadoras de antígeno que también actúan directamente en este proceso. Debemos tomar en cuenta que también este proceso va a depender directamente de lo que vendría a ser los linfocitos TCD8, contrariamente a lo que se cree o a lo que sucede con otro tipo de reacciones inmunitarias. Al migrar desde la piel, las células presentadoras de antígenos van a pasar de un estado funcional latente, por así decirlo, a un estado activado. Y este proceso se pone en marcha por la acción de los queratinocitos, como se puede observar en la imagen. La interacción de estas dos células es consecuencia de lo que vendría a ser la propia acción de lo que vendría a ser el apteno, es decir, el apteno tiene la capacidad tanto de activar la célula presentadora de antígeno como de activar la célula, los queratinocitos, y así los queratinocitos van a secretar distintas citocinas inflamatorias, que ya los mencionó con anterioridad mi compañero, como consecuencia de la aplicación de este apteno, ¿ya? También pueden intervenir la estimulación de distintos receptores de células T y los efectos directos de los aptenos sobre las células de Langerhans, que pueden incluso activar macrófagos o incluso activar, por ejemplo, la inflamación de los queratinocitos activados por sensibilización y por contacto. Y así pueden inducir, por ejemplo, la liberación de citocinas proinflamatorias como la IL-1, la IL-18, que ya tienen una actividad biológica como tal en este primer paso. Ahora debemos considerar que también parece que la inyección de la interleucina 1 es un fenómeno específico para los aptenos y que los aptenos realmente o este tipo de moléculas de bajo peso molecular tienen una capacidad muy amplia para producir esta inducción específica de la interleuquina 1.
Esto se ha dado ya que en estudios se han comprobado que no se observa con sustancias, y, por ejemplo, sustancias que son directamente irritantes como la dermatitis de contacto tipo irritativa. Además, existen otro tipo de citocinas, o entre ellas quimiosinas, el factor de necrosis tumoral alfa, que pueden contribuir además a la activación y la migración de lo que vendría a ser las células presentadoras de antígenos. Y parece que el propio apteno, como les mencioné, tiene una capacidad para provocar un patrón citoquímico específico y por lo tanto la inducción de la interleucina 1. Ahora, cuando las células presentadoras de antígeno ya presentan este apteno en lo que vendría a ser el ganglio linfático, van a activar los linfocitos T vírgenes que van a poseer los receptores que tienen, que son los TCR, y esto va a dar lugar a la formación de las células efectoras. Como les mencioné, a diferencia de otros tipos de respuesta de hipersensibilidad tardía que van a estar mediados predominantemente por células TCD4, la mayoría de los aptenos que inducen las respuestas de los linfocitos T en el tipo de dermatitis de contacto tipo alérgica van a ser linfocitos TCD8 efectores. Ahora, por otra parte, se observa que la inducción de las poblaciones de linfocitos T reguladores también se ve afectada, y esto va a inhibir de cierta forma la respuesta inmune. Esto es muy importante considerarlo, ya que debemos tomar en cuenta que en la dermatitis o en la hipersensibilidad alérgica de contacto, como se ha establecido actualmente, va a depender directamente de dos factores, que va a ser la duración de la exposición al alérgeno y la cantidad del alérgeno. Si es que, por ejemplo, la dosis del antígeno, del apteno en un inicio no es suficientemente grande, no se va a producir una sensibilización, sino más bien una tolerancia al alérgeno. Entonces son dos variables que realmente ahora se están tomando en cuenta para tratar este tipo de afecciones y también considerarlo en su epidemiología y en el aparecimiento de este tipo de enfermedad. Cámbiale nomás una, por favor. Por otro lado, la fase de reexposición o la fase de desencadenamiento, que es cuando ya existen las manifestaciones clínicas, suele suceder alrededor de las 48 horas tras la infección, y los linfocitos T que han sido estimulados en los ganglios linfáticos de drenaje cutáneo van a expresar un marcador de residencia cutánea conocido como CLA, como se ilustra en la imagen, y por consiguiente estos linfocitos ahora van a tener la capacidad de penetrar la piel. Estos linfocitos T se activan cuando van a enfrentar directamente al apteno presentado por las células CPA o las células presentadoras de antígeno y en la piel directamente, como les mencioné. No obstante, a diferencia de lo que sucede en la fase de sensibilización, ahora también existen otras células que nos permiten a tener una respuesta más ampliada, por así decirlo. Entre ellas están los queratinocitos, los mastocitos dérmicos, los macrófagos, y pueden encargarse directamente de también presentar los antígenos y por lo tanto activar muchas más células T que están viajando, dirigiéndose hacia la piel. Debemos considerar que también pueden actuar como células presentadoras de antígenos, las células inflamatorias que infiltran desde la zona de aplicación del apteno. En una fase muy temprana de la respuesta, esto se ha visto que incluso puede incrementar mucho más la respuesta, y por ejemplo, si es que la exposición al alérgeno es en una cantidad mucho más grande, estas células inflamatorias de la misma zona pueden incrementar esta respuesta y por lo tanto causar lesiones que son un poquito más grandes o lesiones que son más molestosas para el paciente. Ahora, los primeros signos histopatológicos durante la respuesta de hipersensibilidad alérgica de contacto son la degranulación de los mastocitos, una vasodilatación, una afluencia de neutrófilos, y luego van a conseguir en una etapa un poquito más tardía una infiltración de monocitos e incluso característicamente, ¿no?, una infiltración de monocitos y de linfocitos T, como se producen las reacciones de hipersensibilidad tardía. Estos acontecimientos fisiopatológicos dan lugar a la dermatitis alérgica por contacto, dependen claramente de los linfocitos T, y como les había mencionado, el alérgeno, bueno, el apteno como tal, tiene la capacidad de producir esta reacción. Entonces, cámbiale nomás una, por favor. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, debemos considerar que se clasifican en dos grandes grupos. Hay pacientes que realmente no se dan cuenta de la presencia de sus lesiones o simplemente no se las tratan y se cronifican. Por lo tanto, pueden haber lesiones agudas y lesiones crónicas. Sin embargo, debemos considerar que en un inicio la lesión típica de una dermatitis de contacto tipo alérgica es una erupción eczematosa pruriginosa bien delimitada, como se puede observar en las imágenes. Cuando esta es aguda, puede presentarse como ampollas, pueden tener incluso exudación o edemas, como podemos observar en la imagen, una exudación. Aquí podemos ver vesiculaciones en las exposiciones. Esta podría tratarse de, por ejemplo, una paciente que se expuso a níquel tras el uso de reloj, pulseras o metales o joyería. También se produjo esta reacción. Cámbiale uno, por favor. Igual son dos pacientes que se expusieron a esto. Son lesiones agudas que pues, se presentan con exudación, edema y como una erupción eczematosa pruriginosa. Cámbiale nomás una, por favor. Ya. En lo que respecta a las lesiones crónicas, estas se van a presentar
como placas liquenizadas o descamativas y pueden hallarse también, bueno, suelen localizarse en la zona de la piel que entra en contacto con el alérgeno y que ha sido estimulada varias veces. Realmente esto sucede en pacientes que por un descuido o por realmente no tratarse la lesión inicial, dejan que ésta se cronifique y por lo tanto se produzcan las placas liquenizadas o descamativas. Cámbiale una. Aquí podemos observar distintas imágenes en las que se ven, ahí están unas placas en el dorso de la mano, en el pie, estas son lesiones descamativas, por ejemplo. Cámbiale una. Incluso ya hay una hiperpigmentación de la misma. Aquí de igual manera son lesiones descamativas, placas. Ya. Para el diagnóstico de esta patología es importante considerar estos 5 puntos. Primero, explorar, realizar una buena anamnesis de lo que vendría a ser la exposición del paciente, tanto en su hogar como en la mecánica laboral que éste tiene. Es decir, investigar o indagar de manera minuciosa todos los tipos de productos a los que se puede enfrentar nuestro paciente. Debemos tomar en cuenta también que puede relacionarse con lugares poco frecuentados y que en un inicio, por ejemplo, el paciente se sensibilizó hace algunos años y frecuentó un lugar otra vez y le da la reacción. Y otro criterio que debemos tomar en cuenta es la localización de las lesiones. Como podemos observar en la imagen, hay lesiones características, por ejemplo, para el níquel, uso de pulseras, uso de celulares, uso de las hebillas de la correa, de collares, de aretes, que podrían orientarnos un poquito más hacia este diagnóstico de la dermatitis de contacto tipo alérgica en función de una buena anamnesis también, ¿no? Considerando que la distribución anatómica también podría ser de utilidad. De igual forma, en el caucho, látex, podemos relacionarlo directamente con pacientes que en su trabajo utilicen este tipo de material y también podría relacionarse con la aparición de lesiones en zonas anatómicas específicas. Y de igual forma, lo que les había mencionado, la dermatitis textil por prendas de vestir, que son lesiones que también pueden aparecer en estos puntos que les he señalado en la imagen. Cámbiale una, por favor. Ya, las pruebas epicutáneas. Bueno, las pruebas epicutáneas realmente son unas pruebas que nos van a ayudar de manera ampliada a lo que vendría a ser la determinación en un inicio del alérgeno inicial para el correcto tratamiento, que el tratamiento realmente, o la base del tratamiento en este tipo de pacientes es evitar el alérgeno. Entonces, como un preámbulo, en las pruebas epicutáneas la FDA ha autorizado el uso del True Test. Sin embargo, este True Test solamente tiene alrededor de 35 alérgenos para determinar y por lo tanto no es de gran utilidad, ya que solamente alrededor del 20% de los pacientes se benefician de un diagnóstico certero con el uso de solamente el True Test. Por lo tanto, lo que se hace en la actualidad en la práctica clínica es una serie ampliada de detección, que es alrededor de 60 a 70 alérgenos, dependiendo en función de la epidemiología del lugar o los alérgenos más comunes en la zona donde se trata. Incluso hay pruebas que se determinan directamente, por ejemplo, para profesiones, alérgenos para carpinteros, alérgenos para albañiles, alérgenos para floristería, alérgenos para agricultores o distintos roles que nos pueden exponer a este tipo de sustancias. En esta imagen que les he puesto ahí simplemente ejemplifica algunas de las sustancias que se evalúan, por ejemplo, en el True Test y en otros tipos de estudios que también se han relacionado con la aplicación de esta serie empleada de detección de las pruebas epicutáneas. Cámbiale una, por favor. Ya. Bueno, en lo que respecta a las pruebas epicutáneas, en la técnica como tal es en un inicio la selección de una región anatómica. Normalmente, cámbiale una, por favor. Normalmente se realizan a lo que vendría a ser la espalda alta o a nivel dorsal alto del paciente para que él mismo no tenga la facilidad de estarse tocando o rascando o que tenga mucha interacción con el ambiente de esta zona para evitar que los parches se salgan, ¿no? Debemos tomar en cuenta que para la selección de esta región anatómica el paciente no debe presentar quemaduras solares y no debe haber utilizado corticoides tópicos al menos una semana ni corticoides sistémicos también en al menos 1 a 2 semanas. Si es que el paciente depende de este tipo de tratamiento, debemos considerar que no debe superar una dosis máxima de 20 miligramos como dosis de mantenimiento mientras se realizan este tipo de pruebas tras 2 a 3 semanas de haberle disminuido la dosis, siempre tomando en cuenta las complicaciones que podría contraer esta realización de la prueba. Ya. Debemos tomar en cuenta que en un inicio se va a colocar lo que vendría a ser un mapa, o bueno, la colocación de los parches, y cada uno de estos parches en la guía de lo que vendría a ser del producto va a tener las especificaciones de los alérgenos que se van a ubicar en cada tipo de parche, enumerarlos y crear, como así se menciona en la guía, un mapa guía. Va a ser muy bueno ya que nos va a permitir identificar de una manera más precisa lo que vendría a ser los parches, la ubicación de los mismos, evitar confusiones, evitar falsos diagnósticos o evitar que, por ejemplo, hagamos una prueba y que sí se dé una reacción, pero no sepamos a qué tipo de alérgeno habíamos expuesto a nuestro paciente. Cámbiale una, por favor.
Aquí podemos observar lo que les había mencionado de los mapas guías. Esto básicamente lo hace el dermatólogo o en la práctica clínica se utilizan para guiarnos de una forma más específica y tener una idea de a qué tipo de alérgeno se está exponiendo a nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, nuestro paciente tiene una reacción. Los alergólogos, no Los alergólogos, perdón, sí. Los alergólogos, me he confundido. Perdón. Sí. Ya, bueno, como les había mencionado. Para que saquen nosotros las pruebas. Ya, cambiaré una forma. Antes de eso, una pregunta, ¿ya? Bueno, tras la disposición de nuestro paciente como tal, en un inicio, en la primera consulta, le vamos a realizar las pruebas epicutáneas. ¿A las cuántas horas creen ustedes que, bueno, a los cuántos días, semanas, horas o qué tiempo debe pasar para que le llamemos a nuestro paciente a una consulta de control? ¿Alguien que me ayude respondiendo eso? ¿Milena? A las 48 horas, señor. Sí, precisamente. Como les había mencionado con anterioridad, las reacciones de hipersensibilidad en la fase de reexposición, básicamente la sintomatología o la aparición de lo que vendría a ser esta lesión en la piel se produce tras 48 horas de la exposición al alérgeno, ¿no? De la reexposición al alérgeno como tal. Cámbiale una forma. Ya. A ver, pero para que sepan un poco más claramente, normalmente a veces tarda incluso más tiempo. Entonces, también se pones realiza los una parches consulta. haces el primer llamado a las 48 horas, ¿no es cierto? Y de ahí normalmente es necesario hacer uno a las 96 horas también, es decir, 2 días después también. Porque estas son reacciones de hipersensibilidad tardía y si bien es cierto, más o menos inicialmente puede tardar 24 horas en aparición, pero hay personas que puede tardar o aparecer más tarde. ¿Sí? Eso nada más. Sí, precisamente Continúen. se va a mencionar que hay algunos pacientes en los que se requiere una revisión posterior también. Bueno, las pruebas epicutáneas para la interpretación como tal, en esta tablita les he puesto un poquito más específico. Para no demorarme mucho, solamente les voy a decir que nos basamos en el International Grading System, que se basa básicamente en estos dos gráficos. Primero, el gráfico relacionándolo con nuestro paciente, las lesiones que tenga el mismo y la puntuación que se le ofrece con la tabla superior. En una reacción de 0 o en una reacción irritativa no va a presentarse este tipo de lesiones y por lo tanto se descarta que sea una dermatitis de contacto tipo alérgica y se debería reconsiderar el diagnóstico. Ahora debemos considerar también que pueden existir, como les había mencionado, lesiones agudas que se van a presentar más en este tipo de pruebas epicutáneas que pueden desarrollarse como vesículas, como observamos en la parte de la imagen E, directamente solo una lesión descamativa, una lesión con exudación, como por ejemplo en la imagen D. Entonces debemos considerar simplemente estos criterios para cumplirlo así. Cámbiale uno nomás, por favor. Ya. En lo que respecta al tratamiento de la dermatitis de contacto tipo alérgica, lo he dividido en dos. Es el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico en caso de que sea necesario, que realmente sí es. Bueno, el tratamiento no farmacológico se va a fundamentar en la información que nosotros le demos al paciente, es decir, la educación que le ofrezcamos al mismo. Para esto, distintas organizaciones mundiales de dermatitis han organizado distintas tácticas que nos permitirán a nuestro paciente ofrecerle la información más adecuada y más actualizada sobre los alérgenos que se van presentando año a año, y así que nuestro paciente tenga la capacidad de, una vez identificado el alérgeno con las pruebas epicutáneas, evitarlo a toda costa, ya que la medida más efectiva para prevenir la aparición de este tipo de lesiones o la recidiva de lo que vendría a ser una dermatitis de contacto tipo alérgica es eso, evitar el alérgeno como tal. Entonces, por ejemplo, la American Contract Dermatitis Society nos ofrece una página web en la que nosotros podemos buscar un alérgeno. Por ejemplo, en este caso, el níquel. Este nos va a ofrecer información de cómo es el níquel, dónde puede encontrarse, cuál es su composición, cuáles son los sinónimos que se utilizan para el mismo, cuáles son los productos en común que tienen el níquel, cuáles productos pueden desencadenar una reacción tipo alérgica, cómo podríamos evitarlo, cuáles son opciones que nuestro paciente puede tener para utilizar este tipo de productos o reemplazarlos por productos que no tengan la sustancia alérgena y por lo tanto ofrecer de una manera un poco más ampliada lo que vendría a ser la prevención de la aparición de una recidiva. Cambiaré nomás una por. Ahora, en lo que corresponde al tratamiento farmacológico, realmente el tratamiento farmacológico se basa en una buena anamnesis y en el reconocimiento de los factores que podrían poner en riesgo a nuestro paciente. El tratamiento inicial, como les mencioné, en un inicio es evitar el alérgeno a toda costa.
Y vamos a tomar en cuenta siempre la morfología de la lesión a la que nuestro paciente nos presente. La morfología, como les dije, puede ser una cronificada, que puede presentarse como lesiones liquenificadas, con eritema, escama, fisuras e incluso excoriaciones, y una aguda que más se relaciona con un eritema, una lesión pruriginosa que puede tener una exudación, un edema o incluso vesículas y ampollas. Ahora, para esto, como medidas generales, a nuestro paciente básicamente cuando las lesiones son agudas, es decir, son mojadas, por así decirlo, como lo mencionaba la guía, se le da sustancias secantes que podrían ayudar en cierta forma a disminuir la sintomatología local de la lesión. Y cuando estas son cronificadas, se puede dar a nuestro paciente lo que vendrían a ser sustancias emolientes, hidratantes, para que la lesión no se descame, para que la lesión no cause mayor molestia. Ahora, como primera elección para el tratamiento de la dermatitis alérgica por contacto están los esteroides tópicos. Vamos a ir escalando de manera, bueno, de abajo hacia arriba, de una muy baja potencia hacia una potencia muy alta, y vamos a hacerlo en función de la localización de la lesión de nuestro paciente. Así, por ejemplo, tenemos que cuando un paciente nos viene con una dermatitis alérgica de contacto en la cara, en los párpados, en las orejas, podemos optar por un tratamiento de uso de corticoides de baja potencia, así como puede ser la hidrocortisona de 1 a 2.5% de concentración, y esta se aplica 1 a 2 veces al día en la lesión por 14 a 21 días, dependiendo de cómo va evolucionando nuestro paciente. Además, se pueden seguir los esquemas de mayor potencia si es que la lesión persiste como tal, y podemos ir incrementando en función de ello la potencia del uso de los esteroides tópicos. Debemos tomar en cuenta que si es que hay una remisión, debemos considerar que el uso de este tratamiento debe seguirse o debe continuarse, o si es que incluso nuestro paciente por algún motivo vuelve a exponerse al alérgeno, podríamos utilizar el tratamiento que en un inicio nos resultó eficaz para evitar lo que vendría a ser esta aparición de efectos adversos más que nada, y exponer a nuestro paciente de manera innecesaria a corticoides de mayor potencia. Ahora, debemos tomar en cuenta que si no existe una mejoría como tal, incluso después de haber escalado en gran mayoría o incluso llegando a la fase muy alta de lo que vendría a ser los corticosteroides, reconsiderar el diagnóstico de lo que vendríamos a hacer y realizar un diagnóstico diferencial con las otras entidades que ya se mencionaron con anterioridad en la exposición. Cámbiale nomás una, por favor. Ahora, como segunda elección, también teníamos el uso de los que vendrían a ser los inhibidores de la calcineurina, entre ellos la ciclosporina y el tracolimus. El tracolimus es el más utilizado en lo que vendría a ser de dermatitis alérgica de contacto, aunque realmente es una segunda línea para pacientes que no puedan utilizar esteroides tópicos. El mecanismo de acción del tracolimus básicamente es unirse a la proteína FKB beta 2 y va a inhibir la activación de los linfocitos T a través de la inhibición de esta calcineurina como tal. Cámbiale una, por favor. Ya, por último, el caso clínico. En este caso clínico tenemos un paciente masculino de 20 años de edad que va a consulta por una dermatosis en región frontotemporoparietal, constituido por unas placas eritematosas edematosas con bordes delimitados, escama en la superficie, también existen pápulas y costras hemáticas. En la enfermedad actual, pues el joven acude por videoconferencia a una consulta por presentar lesiones eczematosas. Se hace esta videoconsulta porque el paciente ya estaba en cuarentena debido a la pandemia. Acompañadas, esa es una aclaración, acompañadas con el prurito que lo calificó como 6 de 10 y se manifestó luego de 24 horas de haberse teñido el cabello por 3 ocasiones. Luego de 48 horas, las lesiones se extendieron a la línea de la implantación del cabello, junto con edema, eritema y también eritema en la mitad de la hemicara derecha, con predominio de edema palpebral, que esto se puede visualizar en la imagen presente. Este es el paciente. Como bien podemos ver, tiene estas lesiones eritematosas a nivel del cuero cabelludo y también el edema en la cara y en los párpados. Como antecedente, el paciente refirió que tuvo una reacción de contacto alérgica hace 4 años posterior a un tatuaje de henna, y también ha sido tratado con polvos secantes en esa ocasión, prednisona de 1 miligramo por cada kilogramo al día a una dosis de reducción y antihistamínicos.
Esta fue la imagen del episodio sucedido con el tatuaje de henna. Como la evolución de caso, pues se lo diagnostica como un nuevo brote de la dermatitis alérgica de contacto y pues los componentes del tinte tenían el componente principal de la henna, que es la parafenildiamina. Y esta es la foto de la evolución al mes del tratamiento. Al paciente se lo trató con el mismo tratamiento que tuvo hace 4 años, que eran los polvos secantes, emolientes, prednisona 1 miligramo por cada kilogramo al día, en una dosis de reducción, acompañado de los antihistamínicos. Y eso sería todo, compañeros. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, estuvo bien. Lo que no me, o sea, tal vez lo único, lo de la dermatitis atópica, que no abordaron lo que les dije, pero de ahí estuvo bastante aceptable. El tema son 2 patologías dermatológicas en relación a una alteración del sistema inmunológico. La una en mayor relación con una respuesta TH2, ¿no es cierto? Y todo lo que implica esa respuesta, inmunoglobulina E y estos déficits endoteliales, o sea, que es la causa de la déficit a nivel de la barrera epitelial, ¿no es cierto? La grina y las proteasas y todo lo que explicaron, que predispone a brotes inflamatorios en relación a respuesta TH2 principalmente, pero a veces intervienen otro tipo de respuestas inmunes y otras células. Esto está en relación a la dermatitis atópica, que tiene una base, puede ser alérgica, es decir, alérgenos pueden afectar, pero como vieron, no siempre es de eso. A veces puede haber bacterias que, por esto que explicaron ¿cómo era? Las toxinas bacterianas, ¿no es cierto? O irritantes químicos pueden por las aberturas ingresar y causar inflamación. Y la otra, bueno, es otra respuesta más de hipersensibilidad tardía, muy bien explicada, es una reacción de aptenos, es decir, sustancias químicas que están o que van a estar portadas por proteínas propias, ¿no es cierto?, es un apteno, y solo así van a ser reconocidas como componentes de extraños, y luego la reacción ya es mucho más específica de linfocitos T, ¿no es cierto? Es algo muy distinto, que en cierto modo a veces, bueno, sobre todo en la dermatitis alérgica de contacto es muy importante tratar de identificar lo que causa esto. Hay ya baterías de parches epicutáneos que hacemos las pruebas los alergólogos como para determinar, esto es lo principal, tratar de identificar a qué es alérgico el paciente y según eso darle recomendaciones específicas para que evite esto. Y bueno, si es que no hay, o sea, a pesar de eso puede tener usar corticoides de tratamiento o antihistamínicos por un tiempo. Esto es más o menos común, es importante que sepan porque puede que sea una consulta que en algún momento de su carrera la complican los casos, identificar lo que está causando, remitir al especialista, ¿cierto? Pero me hubiese gustado simplemente esto, que hablen un poco mejor de la patológica de los monoclonales en dermatitis, pero bueno. En cierto modo, el resto tomarán lista los representantes, por favor, de los que están, ¿ya? Ok, hasta el lunes. Buen fin de semana. Y mañana, bueno, ya les escribo la hora para los del grupo del lunes, para ver a qué hora hacemos la revisión del grupo del lunes. Mañana la vamos a hacer, ¿sí? Ya, doctor. Listo, gracias. Ok, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias, Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.